Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema de funciones trigonométricas de 30, 45 y 60 grados. También debo aclarar que los conceptos o definiciones pueden variar un poco dependiendo de cada autor o investigador que hace el contenido de estudio. Pero veamos cada una de estas funciones. Función de 30 grados. Para eso debemos tomar en cuenta dos conceptos muy importantes. Que la hipotenusa vale el doble del cateto opuesto y que el valor del cateto opuesto del ángulo de 30 grados vale la unidad cuando éste carece de valores proporcionados. Para nosotros vamos a comenzar hablando de lo que es el plano cartesiano, recordando que tienes 4 cuadrantes y que el eje X del origen hacia la derecha es positivo y del origen hacia la izquierda es negativo. El eje Y que del origen hacia arriba es positivo y del origen hacia abajo es negativo. Ahora, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo y tenemos un ángulo de 30 grados y en este no tiene valores, utilizamos estos dos puntos donde son que el ángulo opuesto va a valer la unidad y la hipotenusa va a valer el doble. Y para buscar el cateto adyacente únicamente utilizamos lo que es el teorema de Pitágoras, que eso lo vimos en el video de teorema de Pitágoras. Así podemos observar que el cateto adyacente va a valer raíz de 3. Y aquí con esto ya podemos calcular nuestras funciones trigonométricas. Ahora, si yo tuviera este triángulo con estos valores en el cuadrante 2, como podemos observar, como vemos el valor de x sería negativo ya que va del origen hacia la izquierda. Si el triángulo yo lo tuviera en el cuadrante 3, podemos observar que el valor de x ya habíamos dicho que sería menos raíz de 3 y el valor de y como va para hacia abajo sería menos 1. En el cuadrante 4 podemos observar el único valor negativo sería el que está sobre el eje y que sería menos 1. Y con base en esto podríamos hacer lo que son nuestras funciones trigonométricas, como observamos. Recordando que en el video de función trigonométrica expliqué cómo hacer lo que son las funciones. Aunque tenemos que tomar en cuenta lo que viene siendo la ley de los signos, donde más entre más me va a dar más entre menos menos, menos entre menos más y menos entre más me queda menos. Y recordamos que vimos las funciones como mencionamos en el video de funciones trigonométricas, como por ejemplo, seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Si lo veo en el primer cuadrante sería 1 entre 2, aquí me quedaría un medio. Por ejemplo, coseno para el segundo cuadrante sería cateto adyacente entre hipotenusa. Mi cateto adyacente sería menos raíz de 3 entre lo que es mi hipotenusa, que sería 2. Y podemos observar que coseno quedaría menos raíz de 3 entre 2, que es igual a menos raíz de 3 entre 2. Y de esta manera calculamos lo que son las funciones trigonométricas para el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrantes. Recuerden que las funciones trigonométricas lo vimos en el video anterior de funciones trigonométricas. Función de 45 grados. Tenemos dos puntos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Que los lados de los triángulos rectángulos son iguales, en este caso cuando tenemos ángulo de 45 y ahorita lo vamos a observar. Y el valor del cateto opuesto y el cateto adyacente valen la unidad. Así como mencioné anteriormente, tenemos lo que son las condiciones del plano cartesiano y sus signos que tenemos. Del origen hacia la derecha sobre el eje X positivo, del origen a la izquierda es negativo, del origen hacia arriba es positivo y del origen hacia abajo es negativo. Cuando nosotros tenemos el triángulo, en este caso, con un ángulo de 45 grados, pues obviamente también el otro valdría 45, pero vamos a manejar únicamente un ángulo. Y como dice acá los dos conceptos, que el lado opuesto al ángulo de 45 va a valer la unidad, al igual que el cateto adyacente. Y para calcular la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, utilizamos el teorema de Pitágoras, que como observamos, al hacerlo nos va a dar raíz de 2. Y de esta manera ya tenemos los valores del cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Y con eso yo ya puedo buscar mis funciones trigonométricas, en este caso seno, coseno, tangente y las demás que ya vimos anteriormente. Ahora, si yo los traspaso esto al cuadrante 2, podemos observar que el único que sería negativo sería mi cateto adyacente. Si yo lo traspaso a lo que viene siendo el tercer cuadrante,
podemos observar que tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente serían negativos. Y si yo lo pasara esto al cuadrante 4, podemos observar que únicamente el cateto opuesto sería una negativa. En este caso sería -1. Y con base en eso yo pudiera calcular mis funciones como ya las calculé anteriormente. Les recuerdo que esto ya lo vimos en el video de funciones trigonométricas. Y muy importante aplicar lo que son las leyes de signos, donde tenemos lo que son las funciones, como por ejemplo, si yo quisiera calcular seno del cuarto cuadrante, que sería cateto opuesto entre hipotenusa, sería -1 entre 2, que obviamente aplicando la ley de los signos de la fracción, sería menos entre más menos, y me quedaría -1 entre raíz de 2. Y de esta manera calculamos las funciones. Para la función de 60 grados, en este caso, pues tomando en cuenta que ya vimos la función de 30 grados, si esto mide 30 grados, pues sabemos que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo debe dar 180 grados. Así que, obviamente este ángulo mide 60, para que sea 60 más 30 más 90 nos da los 180 grados. Y con base en este, yo puedo trabajar lo que viene siendo mis valores, donde el cateto opuesto ahora sería raíz de 3. Para el segundo cuadrante me quedaría lo mismo. El tercero también 60 y el cuarto, así me quedarían. Donde obviamente pues aquí yo trabajaría lo que viene siendo mis funciones. Y obviamente aplicando lo que son las leyes de los signos, puedo llenar lo que es mi recuadro. Recordando, únicamente tengo que sustituir los valores respetando los signos que tienen. Seno, por ejemplo, sería cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso sería seno, para el primero, obviamente sería cateto opuesto raíz de 3, mi cateto adyacente sería 1 y la hipotenusa 2. Y de esta manera yo puedo sacar mis valores. Así como dijimos, para el primero sería cateto opuesto, que es raíz de 3 entre 2. Para el segundo siempre es de seno, pues sería en este caso cateto opuesto es menos raíz de 3 entre 2, que sería menos raíz de 3 entre 2. Si yo quisiera buscar, por ejemplo, tangente, tangente sería, para el primero sería tangente es igual a raíz de 3 entre 1. En este caso, para tangente, raíz de 3 entre 1, que sería raíz de 3 nada más. Obviamente aquí yo lo estoy poniendo como fracción para ver, pero recuerden que se divide y me quedaría únicamente raíz de 3. Y de esta manera puedo calcular lo que son mis funciones trigonométricas. Eso es muy importante, recordando que únicamente tenemos que sustituir los valores tomando en cuenta los signos y obviamente la ley de los signos de las fracciones. ¿Cómo podemos aplicar estas funciones? Por ejemplo, calcular el valor de la función de coseno de 390 grados. Lo que tenemos que hacer aquí primero, antes que nada, es buscar el ángulo referencial, que eso lo veremos en video de ángulo referencial. Como observamos, 390 grados da una vuelta completa y me sobraría en este caso valores, es decir, a 390 le voy a restar los 360 y puedo ver que 390 va a dar una vuelta completa y me quedaría un pedazo más que sería un ángulo de 30 grados. Este ángulo de 30 grados lo voy a convertir en un triángulo rectángulo, como podemos observar. Y como este triángulo no tiene valores, le voy a asignar los valores como mencioné anteriormente. Así que mi cateto opuesto va a valer 1, mi hipotenusa va a valer 2 y mi cateto adyacente raíz de 3. Ahora, como a mí me piden calcular coseno de 390 grados, pues agarrando este ángulo, este sería mi cateto opuesto, mi cateto adyacente y mi hipotenusa. Así puedo decir que coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, donde cateto adyacente sería raíz de 3 y mi hipotenusa sería 2. Así tenemos que coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 entre 2. Como es un ángulo referencial, también puedo decirlo como si fuera el ángulo completo, es decir, puedo decir coseno de 390 grados es igual a raíz de 3 entre 2. Siguiente ejemplo, calcular el valor de la función de seno de 2025 grados. En este caso, voy a buscar el ángulo referencial. Voy a dividir 225 grados entre 360. ¿Para qué? Para saber cuántas vueltas completas va a dar. Y eso me dice que va a dar 5.6 vueltas, o sea que va a dar 5 vueltas completas. 5 vueltas equivale a multiplicar 5 por 360 grados, que me va a dar 1800 grados.
Quiere decir que 5 vueltas va a cubrir 1800 grados. Y este punto 6, para saber cuántos grados son, pues lo que voy a hacer, voy a restarle a 2025 menos 1800 grados y me da 225, que si yo grafico este ángulo, sería este el que voy a tomar en cuenta. Con base en esto y a las fórmulas de ángulos referenciales que hemos visto en videos anteriores, puedo decir que aquí me quedaría en el tercer cuadrante lo que es el ángulo referencial, que lo llamaré como ángulo alfa. Y sabemos que la fórmula del ángulo referencial es ángulo alfa es igual a teta menos 180 grados. Así que lo único que voy a hacer sería poner 225 menos 180 grados y veo que me va a dar 45 grados. Así sé que si este ángulo mide 45 grados, cada lado equivale obviamente como vimos a 1, pero como cae en el tercer cuadrante, sabemos que en el eje X, en este caso del origen hacia la izquierda va a ser negativo y del origen hacia abajo también va a ser negativo. Entonces mi figura quedaría de la siguiente manera, como observamos, donde si el ángulo que estamos manejando es de 45 grados, este menos 1 sería mi cateto opuesto, mi cateto adyacente y mi hipotenusa. Así puedo decir que seno de 2025 grados es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y únicamente tendría que sustituir. Así tenemos que me quedaría seno de 2025 grados es igual a menos 1 entre raíz de 2. Menos entre más me va a quedar menos 1 entre raíz de 2, que sería la función de seno de 2025 grados. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.